Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de cálculo integral, estudiamos las aplicaciones de la integral, enfocándonos en cómo determinar el área entre dos curvas. Cuando nosotros deseamos determinar el área entre dos funciones, deberemos considerar que estas funciones f y g deben ser continuas en el intervalo a interpretar. También, de forma general, se dice que ambas funciones se encuentran por encima del eje X y que la gráfica de la función g de X se encuentra por debajo de la gráfica de la función f de X, tal y como se muestra en la figura. Observamos en esta imagen que la función f de X está por arriba y que la función g de X está por debajo. Esta interpretación se considera para interpretar que el área entre dos curvas es igual a la integral de a b de la diferencia de f de x menos g de x por el diferencial de x. Aquí es importante entender que como ambas curvas poseen gráficas por arriba del eje X, es válido restar la función que está por arriba menos la función que está por debajo, tal y como muestra la expresión. ¿Qué sucede cuando tenemos funciones en las que la gráfica se encuentra por arriba del eje X y por debajo de este eje? Cuando esto sucede, deberemos de analizar el intervalo de acuerdo al comportamiento de nuestra gráfica y siempre considerar lo que ya se mencionó, siempre restar la gráfica que está por arriba menos la gráfica que está por debajo. De esta manera, si nosotros quisiéramos encontrar el área de las gráficas del seno de X y el coseno, el área entre estas dos gráficas, desde 0 hasta pi, deberíamos de hacer un análisis y observar que de 0 hasta el punto de corte, observamos que g de x o la gráfica en rojo está por arriba de la gráfica en verde y a partir del punto de intersección cambia este sentido. Repito, a partir de este punto, el punto de intersección, observamos que ahora la gráfica de verde está por encima de la gráfica en rojo. De esta forma, a partir de este punto a la izquierda, deberemos restarle a la roja la función verde. Y a partir de este punto hacia la derecha, deberemos restarle a la función en verde la función en rojo para que observemos lo siguiente. Al analizar nuestro punto de intersección hacia la izquierda, observamos que toda esta área debajo de la curva en rojo es el área resaltada. Sin embargo, para determinar el área entre las dos curvas, deberemos restarle a lo que se muestra en rojo el área que está por debajo de la curva en verde. Y de forma similar al analizar de nuestro punto de intersección a la derecha, al área
de la curva en verde se le restará el área de la curva en rojo, para que de esta manera obtengamos precisamente el área entre las curvas, entre lo rojo y lo verde, tal y como se muestra aquí, y entre lo verde y lo rojo. Esta última imagen nos muestra el área que buscamos entre ambas funciones. Veamos un ejemplo. Se solicita encontrar el área acotada por las curvas f de x igual a 4x al cuadrado y g de x igual a x al cuadrado más 3. Se desea buscar el área en el intervalo que va desde -1 hasta 1. Tal y como ya lo mencionamos, el área será igual a la integral de a b de la diferencia de las funciones f de x menos g de x por el diferencial de x. Pero, como también ya lo hemos mencionado, es necesario identificar cómo se comportan estas funciones. Por lo tanto, al graficarlas, observamos que g de x se encuentra por encima de f de x. Por lo tanto, esta interpretación que se muestra en la fórmula no nos es de utilidad. Nosotros debemos restar la función en rojo menos la función en azul, es decir, restar g de x menos f de x. De esta manera, obtendremos que debemos restar x cuadrada más 3 menos 4x al cuadrado, obteniendo como resultado menos 3x al cuadrado más 3. Entonces, el área entre estas dos funciones o gráficas será igual a la integral desde -1 hasta 1 de menos 3x al cuadrado más 3 que multiplica al diferencial de x. Aplicando las operaciones y propiedades correspondientes, observamos que nuestra área será igual a la suma de dos integrales. La primera es la integral desde -1 hasta 1 de menos 3x al cuadrado por el diferencial de x, más la integral desde -1 hasta 1 de 3 veces el diferencial de x. Para resolver estas expresiones, haremos uso de la fórmula que aparece en pantalla, en donde la integral de x a la n por diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Al resolver la primera integral, la integral desde -1 hasta 1 de menos 3x al cuadrado por diferencial de x, observamos que menos 3 puede salir como constante y tendremos menos 3 veces la integral desde -1 hasta 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Y esta integral es similar a la expresión que acabamos de mostrar. Observamos entonces que n es 2 y n más 1 será 2 más 1, es decir, tendremos x a la 3 entre 2 más 1 entre 3. Seguimos analizando y observamos que 3 que multiplica y 3 que divide se vuelve 1 que multiplica a x a la 3. Por lo tanto, esta operación se reduce como menos x al cubo evaluada desde -1 hasta 1. Y al evaluar esta expresión obtenemos 1 al cubo menos -1 al cubo, lo cual nos da esta operación 1 menos -1. Recordemos que menos por menos se vuelve más.
Entonces, 1 más 1 son 2 y seguimos escribiendo el signo menos de el inicio. Por lo cual, el resultado de nuestra primer integral será menos 2. Veamos ahora la segunda integral. Tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de 3 veces el diferencial de x. Esto es igual a sacar al 3 como constante y tener 3 veces la integral desde menos 1 hasta 1 del diferencial de x. Y recordemos que la integral del diferencial de x nos dará nuestra variable x. Por lo tanto, esta integral es igual a 3 veces x evaluada desde menos 1 hasta 1. Y nuevamente al evaluar tenemos el límite superior 1 menos el límite inferior. Nuevamente, menos por menos es más. 1 más 1 son 2, que multiplica a nuestra constante 3. Y 3 por 2 son 6. Por lo tanto, nuestra área, es decir, que el resultado de la integral desde menos 1 hasta 1 de menos 3x al cuadrado más 3 por el diferencial de x es, como ya mencionamos, la solución de estas dos integrales, cuyos resultados son menos 2 y más 6, lo cual nos da un área de 4 unidades cuadradas. Ahora bien, esto lo podemos comprobar empleando GeoGebra y la expresión o comando suma rectángulos, en la cual evaluamos cada función en los extremos del intervalo que estamos trabajando, y de esta forma podemos observar que nuestra función g de x representa esta curva tal y como se observa a la derecha, y el área de esta es 6.67. Ahora, cuando nosotros evaluamos con esta expresión nuestra curva f de x, esta curva en azul, observamos que el área bajo esa curva es de 2.67. Y al hacer el análisis que mencionamos al inicio, en el cual restamos la curva que está por arriba menos la curva que está por debajo, obtenemos que 6.67 menos 2.67 son efectivamente 4 unidades. En la última imagen podemos observar toda la área debajo de la curva g de x y toda el área debajo de la curva f de x. Si a esto le quitamos esto, efectivamente obtenemos el área que se muestra en la figura, que es precisamente el área entre las dos curvas. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Si desean consultar más información y ejercicios, recomiendo visitar las siguientes direcciones web. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego.